prevención, pues informando a la gente que no es necesario utilizar de estos antibióticos si no es necesario. Tener un acceso a los servicios de salud esenciales, bueno, eso ya le toca en parte a los gobiernos locales o federales proporcionarlos de una forma adecuada, es decir, que existan suficientes pruebas diagnósticas, que existan médicos suficientes en todas las localidades. En el pilar 3, pues el diagnóstico oportuno y preciso, es decir, si vamos a dar un antibiótico, contar con el germen que estamos queriendo eliminar y, por supuesto, el antibiótico que va a ser sensible a este germen y, por supuesto, que el tratamiento y la calidad de ese tratamiento estén garantizados a largo plazo, ¿no? Y se habla, por supuesto, de estimular o proveer salud a todos los seres humanos, pues teniendo pues todas estas medidas que hemos hablado desde la pandemia, que son la higiene de manos, una alimentación adecuada, una hidratación adecuada, generalmente, pues bueno, si hay algún individuo de la familia enfermo, pues tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio escalonado de este tipo de infecciones, ¿no? Y además, bueno, aquí vienen en este esquema, sobre todo lo más importante es prevenir las infecciones y además una vez que se han presentado, tratarlas de forma adecuada y muchas veces tratarlos de forma adecuada no implica darles un antibiótico. Por ejemplo, hablando de infecciones de vía respiratoria, que ya estamos prácticamente en la temporada invernal, aproximadamente el 85% de las infecciones son generadas por virus. Estos virus van a estar circulando en el cuerpo aproximadamente 4 o 5 días y posteriormente se van a eliminar. Son pacientes que no requieren de un antibiótico, probablemente con un medicamento que les quite el dolor de cabeza, que muchas veces les va a controlar la fiebre, alimentándose de forma adecuada, reposo en casa, con eso va a ser suficiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues bueno, llegan este tipo de infecciones y vamos pues probablemente a la farmacia de la esquina, porque es lo que tenemos de una manera mucho más cercana y muchas veces nos dan un antibiótico y nosotros pensamos que con el antibiótico nos vamos a curar. ¿Pero qué creen? Pues resulta ser que con, sin o a pesar del antibiótico, ese paciente que tiene una infección viral en 5 días se va a recuperar. Pero si a ese paciente yo ya le di un antibiótico, ya lo expuse a esa sustancia y entonces me puede generar resistencia bacteriana. Por eso es importante este tipo de actividades, este tipo de campañas para prevenir este tipo de problemas. Ahora, no voy a entrar en esos cuadros que vienen unos nombres muy raros que son nombres de bacterias y que yo ni siquiera puedo pronunciar de forma correcta, pero aquí lo importante es que en la columna del lado derecho tenemos las bacterias que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son las que presentan un mayor índice de resistencia o que han presentado mayor resistencia bacteriana. De esas que ustedes están viendo ahí en la diapositiva o en la gráfica, nos van a llamar la atención dos particularmente. Hay una ahí que dice enterobacterias resistentes, es decir, son bichos o son bacterias que generan diarreas, pero son diarreas que no responden a los antibióticos normales, que pueden llevar a que el paciente se deshidrate, a que tenga una septicemia y pueda morir. Entonces, resulta ser que en el mundo hay diarreas o hay gérmenes que generan estas diarreas que no están respondiendo a los antibióticos. ¿Por qué? Porque ya las expusimos previamente y ya conocen a los antibióticos. Entonces, no tenemos antibióticos en el mundo que puedan contrarrestar estos procesos. Pero además tenemos otra que está en el último renglón o en el cuarto párrafo, que es la bacteria que produce la tuberculosis. En México todavía tenemos casos de tuberculosis y desafortunadamente no están respondiendo a los antibióticos que habitualmente utilizamos. Entonces, eso es un foco rojo, son banderas rojas para la Organización Mundial de la Salud, para poner un poco más de atención, para no generar mayor resistencia, ¿no? Por supuesto que también hacen recomendaciones enfocadas a la agricultura, a la salud animal, por esta cuestión que les comentaba yo hace unos minutos, y por supuesto sanear el medio ambiente, que siempre es importante para evitar infecciones posteriormente. Y también existen algunas recomendaciones a nivel que ellos llaman sectorial, que es más bien a nivel local, que van enfocados sobre todo al financiamiento de campañas de prevención, de vacunación, de atención médica oportuna y todo lo que se hace generalmente en el primer nivel para evitar que ese paciente pues pueda progresar a una infección y que no responda
posteriormente a los antibióticos. Y pues bueno, básicamente esas son las directrices o las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en general para todos los países. Por supuesto que cada uno los tendrá que adecuar a su realidad, pero sobre todo la importancia o el mensaje más importante es, uno, no abusar de los antibióticos, indicarlos cuando estén de forma justificada y sobre todo siempre apoyarse en la comunidad médica, acudir con el médico, no tomar de forma indiscriminada antibióticos. Hay muchos pacientes que luego llegan a la consulta y dicen, es que me arde la garganta, entonces, pero tengo unos antibióticos en la casa que me sobraron de otra infección que no me tomé el tratamiento completo y me las voy a empezar a tomar para que no me vaya yo a enfermar. Entonces, muchas veces pues probablemente haciendo quizá gárgaras de agua tibia, hidratándose bien, consumiendo vitamina C, es más que suficiente. Pero esta información pues se las van a proporcionar sus médicos generales, el médico de primer contacto, el pediatra, pero es importante hacer conocimiento de este tipo de situaciones porque se nos puede olvidar. El ser humano se nos pueden olvidar algunos detalles y pues bueno, a veces sin querer abusamos de esto, pero aquí el mensaje importante es que ustedes están escuchando esta información, entonces cuando vayan con el médico, pues realmente si el médico incluso les está recetando un antibiótico, pues preguntarle, no está mal preguntar, decir, doctor, ¿requiero el antibiótico o puedo salir a lo mejor solamente con paracetamol, algo que me quite el dolor de cabeza y que me quite la fiebre y con eso es suficiente? Otro detalle importante, sobre todo en esta temporada, si no se han vacunado, pues vacúnense contra la influenza, que los niños tengan su cartilla de vacunación completa. Entonces es importante también para prevenir infecciones y pues bueno, evitar de una manera un poquito más escalonada este tipo de problemas. Pues yo les agradezco mucho su atención, espero que esta información haya sido de su utilidad y pues bueno, vamos a dar paso a otro de mis compañeros, otro de mis colegas que les va a platicar seguramente también de algo muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Durante algún tiempo fui vecino de ustedes y estuve trabajando muy cerquita de aquí, puse un consultorio y ya actualmente estoy trabajando en Ciudad Satélite. Sin embargo, el cariño por el lugar siempre se queda. Así que cuando me solicitaron venir a platicar con esta comunidad, lo hago con mucho gusto. Y quiero que comencemos a platicar sobre la cuestión de la resistencia antimicrobiana. Miren ustedes, cuando nosotros ponemos en contexto lo que es el mundo, se sabe que esta Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años desde que se formó. Si eso lo pasamos y hacemos una similitud a lo que es este año, imagínense que la Tierra se formó el primer minuto del 1 de enero de un año. Los antibióticos, los microorganismos comenzaron a aparecer más o menos allá por marzo de este año. Y los seres humanos comenzamos a aparecer más o menos el 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos. Y esto es para que nos pongamos nosotros en contexto con cuál es nuestra verdadera participación en el entorno de la humanidad. No está corriendo la diapositiva, si no, entonces se las doy sin diapositivas. Creo que ya salió. Bien, la resistencia antimicrobiana en forma práctica, ¿qué es? La resistencia antimicrobiana es cuando algo que debería de matar a un bicho no lo hace. Esa es la forma práctica de entenderlo.
es la capacidad que tienen los bichos, las bacterias, para resistir los efectos de los agentes que están diseñados para eliminar estos microorganismos. Pero esto ocurre desde antes que el ser humano llegara a la Tierra. O sea, las bacterias ya se estaban defendiendo de antibióticos naturales que ya existían en esa época. ¿Y esto cómo era? Simplemente que estas bacterias fueron venciendo estos antibióticos naturales y de esta forma se fueron haciendo resistentes. Entonces, la era antibiótica, ¿cuándo empieza? La era antibiótica empieza cuando el ser humano comienza a desarrollar los antibióticos. Y de esto, aunque parezca que hace mucho tiempo, llevan apenas 95 años que esto comenzó a pasar. Nosotros debemos de entender entonces las bacterias cómo es que se adaptan y casi siempre pensamos pues que se adaptan bajo un sistema que la bacteria más vieja le enseña a la bacteria más nueva cómo resistir al antibiótico. Sin embargo, presumimos mucho como humanidad que inventamos el Bluetooth. ¿Qué creen? Las bacterias tienen un sistema igualito al Bluetooth. Así como nos compartimos nosotros fotos, igual las bacterias tienen un sistema que comparte entre ellas esta información, pero más aún, ellos inventaron desde antes que nosotros, que inventáramos el Internet, las bacterias inventaron un sistema para comunicarse a nivel mundial de cómo resistir al antibiótico que se está presentando. Entonces, estos se llaman plásmidos y hace que cambie el concepto de cómo tenemos que abordar la resistencia antimicrobiana. Porque a veces uno piensa que porque yo me tomo un antibiótico, mis bacterias se van a volver resistentes. Pero ¿saben qué? Mis bacterias se vuelven resistentes, pero le enseñan a través de este Bluetooth la resistencia a las bacterias de quien está sentado a un lado de ustedes. Entonces, si nosotros somos irresponsables con el empleo de los antibióticos, lo que va a pasar es que le estamos transmitiendo a quienes más queremos esta resistencia. Si nosotros tomamos antibiótico en forma innecesaria, lo que generamos es que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres tengan bacterias que nosotros mismos les enseñamos a cómo hacerse resistentes. Por eso es que actualmente consideramos que el problema de la resistencia no es un problema personal, es un problema a nivel comunitario y a nivel mundial. Así que recuerden ustedes que cuando se desarrolló este concepto de las bacterias, de los antibióticos generados por el hombre, esto fue hace menos de 100 años y lo hizo este señor que se llama Fleming y por eso recibió un premio Nobel por haber descubierto, que además fue de casualidad, haber descubierto la penicilina. Pero cuando le dieron el premio Nobel, ¿qué creen que hizo? Lo primero que hizo fue dar un discurso y lo que nos dijo fue que iba a llegar un momento en que uno podía comprar la penicilina en cualquier tienda de la esquina y eso iba a provocar que las bacterias se volvieran resistentes. Y eso pasó. Y eso está pasando y a eso es a lo que llamamos la era post-antibiótica. Es lo que estamos viviendo actualmente. Nosotros debemos entender que se han incrementado en forma impresionante la cantidad de consumos de antibióticos en el mundo y se espera que a pesar de que estamos consumiendo muchos antibióticos, para el 2030 el consumo de antibióticos, si seguimos por este camino, aumente un 200%. Y esto lo que está ocasionando es que los que más sufren son los países que tienen menos recursos económicos. La mortalidad por resistencia antimicrobiana mayor se encuentra en estos países como el de nosotros. ¿Y esto por qué? Porque los antibióticos simplemente no logran llegar
a estas superbacterias? Porque nos hemos vuelto ciegos, porque aunque podemos ver, no vemos. ¿Por qué digo esto? No vemos porque se han dejado de producir antibióticos. Desde hace 20 años no hay nuevos antibióticos, porque más tarda un laboratorio en producir un antibiótico en que una bacteria llegue y se vuelva resistente. Entonces no es negocio. Vean ustedes cómo la investigación en resistencia antimicrobiana ha disminuido en forma significativa y cómo la investigación en otros productos es muchísimo mayor que en problemas de resistencia antimicrobiana. El 14% de las muertes actualmente están asociadas con infecciones bacterianas y solamente menos del 2% de los estudios clínicos actuales están sobre este problema. Así que no hay esfuerzos suficientes. Como decía mi abuelita, amor sin financiamiento es demagogia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sí, estamos diciendo que estamos haciendo cosas, pero no le estamos metiendo dinero. No le estamos metiendo dinero a los esfuerzos colaborativos. ¿Y todo dónde va a empezar? Aquí. Ustedes tienen el poder de solicitar a sus autoridades que se dé más enfoque y más presión para que se resista este problema. Vamos a abrir un pequeño paréntesis. Las causas principales de muertes en el mundo actualmente son los problemas cardiovasculares. Actualmente son la causa número. Con esto cierro el paréntesis y los invito a que reflexionemos y pensemos cuál es el camino a seguir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros aquí, a nuestro nivel? Aparte de comprender, podemos actuar con congruencia. Entonces mi pregunta para ustedes es, después de esta plática, ¿veo las cosas diferentes? Si he logrado que ustedes vean las cosas diferentes, hoy en la noche duermo tranquilo. Mi segunda pregunta es, y esa contéstenlas ustedes, raza humana contra bacterias, ¿cuál es la especie que está respondiendo mejor y más eficientemente al cambio? ¿Cuál es la especie que está trabajando? Es correcto. Y mi última pregunta es, ya sabiendo todo esto y sabiendo que tenemos el tiempo encima, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo voy a proteger a mis hijos? Como dice un amigo, ahí se las dejo. Muchas gracias. Mucho gusto, yo soy infectólogo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de aquí son trabajadores de la salud? Levanten su mano. ¿Trabajadores de la salud? 3 trabajadores de la salud, 4, 5. Bueno, ustedes ya no juegan, por favor no contesten las preguntas que les voy a hacer. Voy a hacer otras preguntas, pero les voy a pedir a ustedes, al público, que me contesten, por favor. ¿Quién sabe qué es un infectólogo? Levanta la mano. No, tú no juegas, tú eres trabajadora de la salud y además infectóloga. ¿Alguien sabe qué es un infectólogo? ¿Alguien había escuchado eso? Señora, muy bien, a ver, cuéntenos, ¿qué es un infectólogo? Sí, dice que es el médico que se dedica a tratar las infecciones, ¿correcto? Los que tienen tuberculosis, Sí. así varias cosas. Perfecto, sí, esas son algunas de las cosas que vemos los infectólogos. ¿Alguien sabe qué es un cardiólogo? Levanta la mano. Todo mundo conoce a la cardiología, ¿no? Los que ven el corazón. Y justamente la infectología es una rama nueva de la medicina, bueno, nueva entre comillas, pero es nueva para ustedes no la conocen. Somos médicos que nos dedicamos día y noche prácticamente todos los días a prevenir y a combatir la resistencia antimicrobiana. Entonces, miren, es un tema tan importante que existe una especialidad completamente dedicada a ella o a ello. Y por eso yo les quiero platicar qué es lo que hacemos en México para combatir la resistencia antimicrobiana. Antes de avanzar y en lo que veo cómo arreglo esto,
quiero preguntarles quiénes tienen mascotas en casa, quiénes trabajan con animales, ganado, etcétera. Levanten su mano fuerte para que los vea, por favor. Ok, como la mitad del público. Muy bien. ¿Por qué creen que sea importante saber quiénes tienen contacto con animales, quiénes trabajan con ganado, quiénes tienen mascotas? ¿Creen que tenga que ver esto con la resistencia antimicrobiana? ¿Cómo creen que tenga que ver esto? ¿Cómo? Puede ser por el tema que generan las zoonosis. Entonces, si tenemos bienestar animal y procuramos vacunas, tener desparasitados y todos los cuidados que todas las especies animales requieren y conllevan en sus cuidados, que es vacunación, desparasitación, va a repercutir en una mucho mejor sociedad. Claro. Y en salud para toda la comunidad. Claro, si nuestros animales están bien protegidos de las infecciones, probablemente nosotros también. Si estamos compartiendo el espacio, el tiempo, el alimento con un animal enfermo, muy probablemente nosotros nos podamos contagiar. Entonces, yo les voy a platicar en los siguientes minutos cómo México está a la vanguardia a nivel internacional, es decir, está pegado a la vanguardia en investigación y en acciones que tienen que ver con la resistencia antimicrobiana. Esa no era la otra, la que estaba ya puesta. Entonces, primero quiero comentarles diciendo que en México se cree que la resistencia antimicrobiana tiene que ver, es la cuarta causa de muerte en el país. Después de los infartos, la diabetes, la presión alta, el cáncer, viene la resistencia antimicrobiana. Todas esas personas que acaban en los hospitales, hospitalizados por COVID, por una infección de orina, etcétera, y que terminan desgraciadamente falleciendo, la gran mayoría de ellos lo hace porque hay un antibiótico que no les ayuda. Entonces eso es súper importante en nuestro país. Fíjense cómo es la cuarta causa de muerte en nuestro país. Y entonces, ¿cómo le hacemos los médicos para saber que hay resistencia antimicrobiana? Ya les hablaron que no hay que tomar antibiótico, que hay que ir al médico, pero ¿ustedes cómo creen que le hacemos nosotros para saber si hay resistencia? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Cómo puedo saber yo como médico si hay resistencia? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Alguien sabe? Ok, perfecto. Ella dice, a través de un estudio, y estoy perfectamente de acuerdo. Si yo como médico sospecho que una persona tiene resistencia, le pido un estudio. Pero ¿saben cuál es el problema de esos estudios? Que pueden tardar hasta 7 días. Mi paciente está aquí, le duele, tal vez tiene tos, y yo le pido un estudio que se llama cultivo, y este tarda 7 días, pues de nada me sirve el estudio, el paciente ya va a estar peor cuando llegue el resultado. Entonces, lo que tenemos que hacer es innovar con nuevas pruebas diagnósticas. Aquí yo les presento algunas que hay, por ejemplo, pueden ver ahí la computadora. Esa es una máquina extraordinaria en la que yo le pido al paciente que tosa, yo recolecto esa tos, la meto en la máquina y en menos de 2 horas ya me dice cuáles son los virus, cuáles son las bacterias que tiene, si son resistentes o no. Y luego me da el resultado, me lo manda a mi correo electrónico y yo le puedo decir a la persona, aquí está tu resultado. Incluso esas tecnologías modernas funcionan con energía solar, se pueden empacar en una mochila y meterse de una clínica a otra y se pueden hacer varias pruebas al mismo tiempo. Esto México lo implementó para hacer las PCRs de COVID. Luego pueden ver ahí unas cajitas de colores. Estas se llaman agares y ahí se toma la muestra del paciente, se pone ahí en esas plaquitas y dependiendo de si hay resistencia o no, cambia de color. Cuando hay resistencia se ve rojo y cuando no se ve verde. Entonces eso le puede ayudar al médico a saber si hay resistencia. Y estas pruebas que ven aquí ustedes al final, estas de aquí, son todavía más rápidas. Ustedes toman la muestra de un paciente, tal vez de su sangre, y colocan esa sangre en esa prueba y en cuestión de 15 o 20 minutos va a brillar de un color rojo, amarillo o naranja y eso le va a indicar al médico si el paciente tiene resistencia antimicrobiana y no solo eso, a qué antibióticos es resistente esa bacteria. Entonces, es algo que México está haciendo ya, está instalando en varios hospitales, sobre todo aquí en la Ciudad de México.
Hasta 2023, los médicos no sabíamos qué hacer cuando había resistencia. Fíjense qué importante. Este documento que está del lado izquierdo es un consenso nacional. Por primera vez, médicos expertos en ginecología, urología, infecto, neumo, se pusieron de acuerdo. Por primera vez, hasta 2023 lo hicieron y generaron un documento que le dice a los médicos mexicanos qué hacer cuando hay resistencia. Si hay tuberculosis, qué medicamento tengo que dar, si hay una infección gástrica, cuál tengo que dar, para que no andemos inventando esquemas que no funcionan. Entonces, este documento es innovador, ya está disponible en internet, está gratuito en español y cualquier médico lo puede consultar, incluso ustedes también lo pueden consultar. Y curiosamente es algo que se ha hecho por décadas con la tuberculosis. Documentos ya existen para tuberculosis, pero no para otro tipo de infecciones. Otra cosa que tenemos nueva es una reunión de expertos de diferentes ramas para crear esta que se llama Estrategia Institucional contra la Resistencia Antimicrobiana, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2018 por primera vez como decreto, como ley. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que apegarnos a esta estrategia, aunque no la conozcamos. Yo tampoco la sabía de ella hasta unos meses, pero ahí estuvieron involucrados médicos, epidemiólogos, veterinarios y expertos de diferentes ramas para crear esta norma en la que se dice cómo tenemos que comportarnos. Por ejemplo, los médicos tenemos que prescribir antibióticos con una receta en donde venga nuestra firma, nuestra dirección y el diagnóstico del paciente. Y las farmacias no deberían surtir antibióticos que no tengan estas recetas. Otra cosa que hace México es esto de combinar la salud de los animales con la de los humanos. Es súper importante porque imagínense que un cerdito está enfermo, o les voy a poner otro ejemplo mejor, un ave, una gallina está enferma de gripe aviar, ¿no? Y el granjero no lo sabe, el dueño de ese corral no lo sabe, y tiene contacto sin protegerse sus manos, sus guantes, y se contagia de esta que se llama gripe aviar, y se muere, y lo contagia a su familia, y empieza una nueva pandemia como en 2009. Por eso es tan importante que todos cuidemos o sepamos que la salud de los animales impacta en la salud de los seres humanos. Entonces, México ha hecho políticas nacionales para vigilancia de los animales, en donde le dice a los granjeros cómo cuidar de ellos, cada cuánto vacunarlos, cada cuánto y qué antibióticos darles, cómo tomarles muestras igual que a nosotros para cultivar. El granjero o el veterinario puede perfectamente llegar y tomarle una muestra al cerdito para llevarla al laboratorio. Y entonces, gracias a toda esta información que reciben del campo y de los hospitales, México ha creado una red nacional de laboratorios para la resistencia antimicrobiana. Cada estado de la federación cuenta con un laboratorio especializado en resistencia antimicrobiana. Y esto es fundamental para que podamos conocer cuánta gente tiene resistencia antimicrobiana, cuáles bichos nos están afectando y qué antibióticos podemos usar, cómo podemos responder, cómo podemos prepararnos para el futuro. Entonces, esto también es algo innovador, es algo que apenas se está implementando, pero está diseñado para responder a las amenazas para el futuro. Y aquí pueden ver los estados de la República que ya tienen algún laboratorio. Por ejemplo, yo soy tapatío, con mucho orgullo, Jalisco ya tiene uno, algunos estados en la península, Ciudad de México, por supuesto, y algunos estados en el norte. En cuanto a educación, nosotros como infectólogos, desde nuestra oficina, desde nuestros lugares de trabajo y asociaciones médicas de infectología, hacemos un esfuerzo enorme por la educación, como por ejemplo el evento de hoy. Tenemos un colegio, tenemos un consenso en donde nos reunimos varias veces al año, un congreso. También se organizan cursos en línea para trabajadores de la salud. La Secretaría de Salud de México tiene este curso sectorial de resistencia antimicrobiana que es gratuito. En fin, hay una serie de recursos también para pacientes, para público general, disponibles en internet. Solamente hace falta poner en Google resistencia antimicrobiana México y ustedes podrán acceder a diferentes materiales. Ustedes saben que la semana de resistencia ocurrió la semana pasada, y quiero platicarles dos historias de éxito. En el hospital donde yo me formé, existe desde hace muchos años un programa para responder a la resistencia antimicrobiana, y ahora hicieron dos eventos padres. Hicieron un Bichopardí, que es un concurso en donde invitaron a la gente, a los médicos,
y les hicieron preguntas para tratar de adivinar cuál bicho estaba infectando a X animal o a X paciente, y dieron premios al que supiera más, ¿no? Al más ñoño. Y del otro lado hicieron una exposición muy padre que se llamaba Bajo el microscopio, que era como un museo en donde enseñaron toda la historia de las bacterias, desde antes de que naciera el ser humano, cómo las bacterias ya estaban generando resistencia, un poquito lo que nos platicaron, hasta lo moderno, que es lo que yo les estoy platicando, ¿no? Tecnologías satelitales, microchips, etcétera. Entonces, fue una exposición muy padre. El próximo año se va a repetir. Si tienen interés en conocerla en estas fechas, el próximo año, allá en el Instituto Nacional de Nutrición en Tlalpan, pueden ir a ver esta exposición. Y otro caso de éxito es esto. Esta es una red de científicos que están vigilando todo el tiempo cuáles son los virus que hay en la Ciudad de México. Y hacen mapas padrísimos en donde detectan a un enfermo y después le hacen pruebas a ese enfermo y detectan quién lo contagió, le hacen pruebas a ese enfermo y pueden ellos hacer mapas de todos los virus que hay en la ciudad. Estos son esfuerzos actuales, reales, innovadores que estamos haciendo en nuestro país y que esperamos que nos puedan ayudar a responder ante las amenazas que habrá en los próximos años. Lo último que les quiero platicar para ya terminar es esto que es muy innovador, es una aplicación que los infectólogos, los médicos generales pueden descargar en su celular y le toman una fotografía al resultado del laboratorio que arroja el laboratorio, y esta aplicación con inteligencia artificial ya lee qué bacteria es, qué antibiótico puedes usar, a qué dosis, y entonces todo lo hace de forma automática en menos de 2 minutos, lo cual es fantástico y completamente innovador. Entonces, solamente para concluir, quiero comentarles que México tiene muchas oportunidades para el desarrollo de estrategias para resistencia antimicrobiana. Una de ellas es la educación. Yo quiero felicitarles y agradecerles por haber venido a esta plática porque representa un interés que ustedes comunidad tienen para responder a este reto. Otra cosa que les quiero decir es, sobre todo, que ustedes practiquen en lo individual las estrategias que la doctora Estefanía les va a platicar en unos momentos más. Es muy importante que se lo lleven a casa, que lo platiquen con sus vecinos, con sus familiares, pero quizás sea lo más valioso de esta plática, lo que van a aprender en la siguiente conferencia, que es cómo prevenir la resistencia antimicrobiana desde sus casas, con sus vecinos, con sus familiares. Les agradezco muchísimo y pues pasamos a la próxima conferencia. Yo también soy infectóloga y entonces también me dedico a estas cuestiones del control de infecciones, de la resistencia antimicrobiana. Y antes de que empiece esta plática me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes han usado antimicrobianos en su vida? Yo creo que todos, ¿no? Y si ustedes no levantaron la mano, a lo mejor no se acuerdan, pero todos hemos usado algún antimicrobiano en algún momento de nuestra vida. Y lo segundo, aparte de no tomar antimicrobianos para evitar la resistencia, ¿conocen algunas otras cosas que pueden hacer en casa? ¿Cómo qué, perdón? Excelente, muy bien. Entonces, la plática de hoy se enfoca más bien en nuestra trinchera como individuos, ¿qué podemos hacer para evitar la resistencia antimicrobiana? Entonces, ya las últimas pláticas nos han repetido reiteradamente por qué es importante. Y yo solo aquí les quiero poner algunos números. Se estima que para el 2050 va a haber 39 millones de personas que se mueren asociadas a resistencia antimicrobiana. Imagínense, calculen que en México somos 120 millones de personas, entonces casi un cuarto de la población de México en el mundo se moriría por resistencias antimicrobianas. Si esto no les impacta, entonces a lo mejor saber que cada 15 minutos se muere una persona por resistencia antimicrobiana les impacte un poco más. ¿Okay? Es una de las 10 amenazas de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, entonces es algo que verdaderamente nos debe de generar una conciencia, o sea, de preocupar, porque esto nos va a generar un problema a todos, no solo a los médicos, sino a todos nosotros. Y la otra cosa importante es que lo que ya se mencionó, las bacterias, digamos que si esto fuera una batalla, nos van ganando, definitivamente nos van ganando. Y el motivo es porque nos tardamos mucho en generar fármacos, entonces si no generamos nuevos fármacos, pues las bacterias siguen desarrollando estas resistencias.
Eso es lo que hablaban previamente de la perspectiva de una salud, en la cual se junta la salud animal, la salud ambiental y la salud de los seres humanos, y toda esta integración de todos estos problemas es lo que eventualmente genera la resistencia antimicrobiana. Entonces, no es solo que nosotros tomemos antimicrobianos, también es que se utilizan fertilizantes, se utilizan algunos fármacos para evitar plagas, ¿no? Se utilizan algunos fármacos para limpiar el agua. Entonces, todo esto, a final de cuentas, genera una resistencia antimicrobiana. Y aquí les muestro en esta tablita, para mí es muy importante que ustedes vean los círculos. Los círculos que les señalo son particularmente los factores que contribuyen a la resistencia antimicrobiana. Y si se fijan, los círculos más grandes que se encuentran hasta la derecha, en la parte superior, esos son por el uso inadecuado de antimicrobianos. Entonces, uno es lo que nosotros tomamos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las vacas, con los pollos, ¿no? También el uso antimicrobiano en la veterinaria es algo sumamente importante. Y por otra parte, por ejemplo, la vacunación, que es algo que nosotros debemos de practicar, ¿no? Vacunarnos. Eso también genera resistencia antimicrobiana si no lo hacemos de forma oportuna y de forma general a la población. Y por último, los viajes. El hecho de viajar también sin tener algunas medidas de precaución puede generar resistencia antimicrobiana. Entonces, no me voy a detener mucho en esto porque es parte de lo que ya han estado hablando, todas las medidas que se han hecho de forma general, como aumentar colaboraciones, el uso racional de antimicrobianos, hacer políticas de salud, como ya les comentó Rodrigo, generar comités, generar información, tener una vigilancia epidemiológica, desarrollar vacunas. Todo esto se hace de forma global en todos los países, pero ¿qué es lo que nosotros como individuos podemos hacer? Y aquí les pongo 3 acciones individuales, ¿no? Lo primero es el uso racional de antimicrobianos, y ahorita voy a detenerme un poquito más. Lo segundo es, debemos de cuidar nuestra salud. Si nosotros no cuidamos nuestra salud, pues también favorecemos esta resistencia. Y por último, generar conciencia. El hecho de que ustedes estén aquí y que estén poniéndome atención, va a hacer que ustedes puedan propagar la información que nosotros les estamos dando. Entonces, el uso racional de antimicrobianos, ¿qué incluye? Es, si yo me siento mal, tengo que ir a un médico, tengo que ir a alguien que está capacitado para atenderme y para diagnosticarme y darme el tratamiento que necesito. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo síntomas, lo que debo de hacer es acudir a un profesional de la salud. Lo segundo, y ya lo habíamos mencionado, no me debo de automedicar. En México es muy frecuente que vayas con la vecina, ¿no? O la suegra, o no sé qué, y no, mira, estas pastillas me las dieron, me sobró, tómatelas. O, ay, no, a mí me dieron este remedio que es fantástico, tómatelo. En realidad, cuando son remedios como naturales, quizá no hay tanto problema, pero cuando se dan medicamentos sí, porque muchas veces la gente ni siquiera sabe para qué son los fármacos y se los toma, ¿no? Hay que seguir las instrucciones médicas, o sea, si el médico te dice te tienes que tomar esta tableta cada tanto tiempo, pues es algo que debes de seguir. Y ya más para los profesionales de la salud, pues tener en consideración cuándo sí debemos usar antimicrobianos, a qué dosis los debemos de dar y por cuánto tiempo. Entonces, todas estas cuestiones son importantes. Lo segundo y quizá lo más importante para mí, para esta plática y que ustedes se lleven, es esta diapositiva. El lavado de manos, algo tan simple como es lavarse las manos, combate la resistencia antimicrobiana. Muchos de los pues, microorganismos que generan esta resistencia las traemos en nuestras manos, y si nosotros no nos lavamos las manos, podemos transmitirlo en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. El vacunarnos, ¿okay? Se estima que las vacunas más o menos cada año disminuye la resistencia antimicrobiana en 500,000, entonces en 500,000 personas se pueden prevenir estas resistencias si nosotros nos vacunamos. Esto es una invitación, ahora que ya viene la temporada fría, de que se vacunen, ¿no? Y ustedes dirán, pero pues, ¿de qué sirve que me vacune contra influenza si me están hablando de bacterias, ¿no? Y la influenza es un virus. Bueno, lo que se ha visto es que el vacunarnos disminuye el riesgo de que nos hospitalicemos, disminuye el riesgo de que usemos antimicrobianos de forma inadecuada. Nuevamente, acudir a valoración con algún médico.
El contacto seguro con animales, y es algo también que ya hemos hablado bastante, desde nuestras propias mascotas o las personas que se dedican a la ganadería, lavarnos las manos, el usar guantes, el usar equipo de protección personal cuando estamos en contacto con estos animales es de suma importancia para evitar la transmisión de infecciones de los animales a los seres humanos. La preparación segura de los alimentos. Les quiero preguntar cuántos de ustedes, por ejemplo, lavan el pollo o el huevo. Pues eso está muy mal. Ay, sí. Muy bien. Fíjense que la preparación segura de los alimentos muchas veces ni siquiera la consideramos, ¿no? Y, por ejemplo, el lavar el pollo es algo que está incorrecto. Al momento que nosotros lavamos el pollo, si el pollo tiene bacterias, lo que va a hacer es salpicar el resto de nuestra cocina, y cuando seguimos cocinando, eso que se salpicó va a contaminar nuestra comida. O, por ejemplo, deberíamos de usar diferentes tablas. Si vamos a usar tablas para la carne o usar tablas para las verduras, ¿no? Deben de ser diferentes y debemos de separar nuestros cuchillos, nuestras tablas, porque eso puede favorecer algo que se llama contaminación cruzada. Y entonces eso favorece también la resistencia antimicrobiana. Los viajes, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver si viajo que la resistencia antimicrobiana? Bueno, pues hay algunas regiones del mundo en las cuales nosotros debemos de ir con algunas precauciones y vacunarnos antes de ir a estos países, llevar algunos medicamentos para ir a estos países. Entonces, el hecho de que las personas viajen puede generar que a lo mejor bichos que no tenemos en México los traigan, ¿no? O nosotros llevar bichos a algún otro lado. Y por último, la prevención de infecciones de transmisión sexual. También me van a decir, bueno, ¿y eso qué, doctora? Bueno, en la actualidad las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud muy importante, en la cual también estamos viendo resistencias antimicrobianas. Entonces, siempre el sexo seguro debe de ser parte fundamental de lo que nosotros debemos de hacer. Y por último, generar conciencia, ¿no? Ya se quedaron en esta plática, ya escucharon todo lo que hemos dicho, entonces espero que se hayan aprendido un poco de qué es la resistencia antimicrobiana, por qué es importante que ustedes lo sepan y transmitan esta información, transmitan la información a sus hijos, a sus, no sé, hermanos, a sus vecinos, a quien sea, transmitan esto que hoy aprendieron al resto de la población. Y algo que se ha observado es que, bueno, si ustedes generan esta conciencia, entienden, como dijo el doctor, eso puede generar cambios en las prácticas, en los comportamientos y en las creencias, ¿no? Lo que decía el doctor previamente, pues ya no exigirle a lo mejor al doctor que me dé un antibiótico, a lo mejor no lo necesito, ¿no? Y entonces el hecho de que ustedes hayan escuchado estas pláticas, pues les servirá para tener un poco más de herramientas y saber cómo actuar frente a la resistencia. Y por último, los últimos mensajes que me gustaría que ustedes se lleven a casa. Nuevamente, esto es un problema de salud que es urgente y que tenemos que tener conciencia de él. Que las medidas las medidas para prevenir la resistencia antimicrobiana están en nuestras manos, ¿no? Hay muchas cosas que tiene que hacer el gobierno, hay muchas cosas que tienen que hacer los médicos, pero también está en la población general y en nosotros como individuos para evitar la resistencia antimicrobiana. Y por último les dejo esta última frase que dice: aprende, comparte y actúa para un futuro saludable. Sin más por el momento, pues les agradezco la invitación y espero que con estas cosas que les he dicho el día de hoy, pues tengan un poco más de herramientas individuales para prevenir la resistencia. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Vámonos rápido. Dicen que las palabras cuando son rápidas son mejores y el mensaje tiene que ser más breve. Entonces, bueno, ya lo hemos platicado varias veces, cómo estamos contribuyendo a la resistencia antimicrobiana cuando mal utilizamos los antibióticos, y con frecuencia las personas empiezan sus autocuidados cuando es un problema de garganta, empiezan a tomar un antibiótico para considerar que con eso se les va a quitar el dolor de garganta y van a pasar a sus actividades cotidianas con mayor rapidez, cuando no es necesariamente cierto.
Algunas de estas cosas ya las hemos comentado a lo largo de lo que hemos estado trabajando el día de hoy con la resistencia antimicrobiana. 1 de cada 3 personas se automedica con antibióticos sin consultar al médico. El 85% los usa para tratar enfermedades como un resfriado o como una gripe, sabiendo que esto es un problema de origen viral y los virus no requieren un antibiótico. Actúan sobre las bacterias, no sobre los virus. No son analgésicos y si estamos tomando un antibiótico tiene que ser por el tiempo que lo indique el médico, por el tiempo que lo esté utilizando y en la duración y el tiempo que debe de ser durante el día. Si es cada 12 horas, si es cada 6, si es una vez al día, etcétera. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, hemos hablado todos el día de hoy acerca de cómo, 1, prevenir las infecciones. La inmunización, las vacunas son importantísimas para que podamos evitar las infecciones. Por el otro lado, el lavado de manos, la adecuada preparación de alimentos y el uso prudente de antibióticos. Y los otros 2 tienen que ver con otras partes de este gran sistema que es la salud. Tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver también con la manera como aterrizamos esta información para que las demás personas los utilicen los antibióticos de manera adecuada y mejorar la prescripción, siendo que del 50% utilizarse. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es real? El doctor Villé comentó hace un momentito, en el caso de los antibiogramas, que es en donde vemos con los discos sensibles si crece o no en los cultivos cierto tipo de bacterias. Bueno, esa es una manera de ver que esto es real, no de algo que me están platicando que ocurre en Londres, sino es algo que nos está pasando en el día a día. Pero también, déjenme platicarles, hay 2 formas de saber que esto es bastante real. 1, los testimonios de las personas que ya pasaron por una situación de padecer una infección con una superbacteria que es resistente a todos los antibióticos que normalmente tenemos acceso y algunos más. Y entonces hay una serie de testimoniales en las páginas de la Organización Mundial de la Salud que son súper interesantes si a alguien le interesa echarle un ojo a través de internet. Y es tan importante esto como saber que en la realidad que está pasando, no es un tema de cifras y un tema alejado de nosotros. ¿Ustedes conocen a Madonna, la cantante? Bueno, ella estuvo el año pasado a punto de morirse, en el 2023, por una infección por una superbacteria. Imagínense, una mujer que tiene los recursos económicos, el acceso a servicios de salud de primera instancia, se las vio negras, o sea, de verdad se la vio en problemas. Entonces, esto está pasando y esto es real. Entonces, déjenme compartir con ustedes rápidamente los resultados de un estudio que se hizo a nivel global con 12,000 pacientes, que lo que se buscaba era qué síntomas se presentaron en el último año, cuáles fueron los diagnósticos más frecuentes, a cuántas personas se les recetó un antibiótico a pesar de no requerirlo, cuántas personas presionaron para obtener un antibiótico y qué información recibió el paciente respecto a su enfermedad. El objetivo era ver cómo se comportaban las enfermedades respiratorias y sus síntomas, así como algunas conductas y actitudes hacia las infecciones de vías respiratorias altas, y comprender el uso de antibióticos para sistemas respiratorios y las actitudes y creencias de los individuos. Participamos 12 países, entre los cuales está México y todos los que ven ustedes aquí. Fueron 1,000 personas por país, en total fueron 12,000 personas, entre 18 y 64 años de edad. Y la intención es que todos estos pacientes fueran individuos que habían presentado síntomas respiratorios tratados en los últimos 6 meses. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, en primer lugar, lo que ustedes pueden observar, los síntomas que se presentaron en los últimos 6 meses eran estornudos y en segundo lugar, dolor de garganta. Es decir, casi 7 personas de cada 10.
y casi 7 personas de cada 10 presentaron estornudos y dolor de garganta. Causa de la ocasión más reciente, resfriado e influenza, faringitis infecciosa, alergias y COVID. El dolor de garganta se llama odinofagia. 23% de la población presentaron como síntoma, como mayor molestia en la ocasión más reciente, y el segundo fue dolor de cabeza. Disculpen. La última ocasión que presentó una infección de vías respiratorias, ¿con quién acudió? 61 personas de cada 100 con el médico, 31 preguntó en la farmacia, 30 preguntaron con amigos y familia, 20 buscaron en Google, Doctor Google, y uno más o menos de cada 10 no buscó ayuda. ¿Qué se le indica? Un antibiótico para el problema de la garganta. Y es uno de los porcentajes más altos entre todos los países de la muestra. O sea, a mí me dio vergüenza leer eso, porque se supone que no deberíamos de estar manejando tantos antibióticos. ¿Qué se le indicó como tratamiento en la última ocasión? 47% se le prescribió un antibiótico, y es el porcentaje más alto entre todos los países de la muestra. ¿Cuál fue la razón de tomar antibióticos en la ocasión más reciente de una infección de vías respiratorias? 66% dijeron que era faringitis infecciosa y 41% por resfriado o influenza, porcentaje más alto de la muestra. O sea, México va en primer lugar en algunas cosas que no debería de hacer, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo obtuvieron el antibiótico? El 65% de los pacientes fue a través del médico y personal de la farmacia sin consultar a un médico, el 13%. El médico discutió los beneficios y riesgos de los antibióticos solamente en 1 de cada 4 casos. Entonces, tenemos nosotros como pacientes también que pedirle más información al médico. Y el paciente le pidió al médico que le prescribiera antibióticos en un 16%. ¿Qué información recibió el paciente? ¿Cómo usar el antibiótico? En el 52%, o sea, 1 de cada 2. Igual 1 de cada 2 aproximadamente, razones para usar el antibiótico. Reacciones adversas de los antibióticos, 24. Y resistencia antimicrobiana, 1 de cada 4. Entonces, es importante también que el médico vea este tipo de situaciones, que hable con el paciente, y si no es el médico, nosotros como pacientes lo preguntemos. Que alivian rápido los síntomas. No, los antibióticos no hacen eso. Que son eficaces para el dolor de garganta, 7 de cada 10, es muy alto. Que son eficaces para el resfriado y la influenza, no son eficaces ahí. Que alivian el dolor, no alivian el dolor. Que deberían estar disponibles sin receta. Imagínense ustedes. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas en términos de educación, y los estamos comprometiendo a ustedes para que nos ayuden a discutir esto en casa, que lo platiquen en casa, porque hay que educar a todos los niveles. ¿Cuál es la actitud del paciente hacia cuando suspender los antibióticos? Bueno, si no mejoras en un par de días, 47%. Cuando te sientas mejor, sí, me sentí mejor porque estoy tomando un sintomático, entonces lo suspendí mañana. Entonces ya, ¿para qué lo estoy tomando? Tan pronto como sea posible. O debes dejar cápsulas del antibiótico para la siguiente enfermedad. Y eso es súper frecuente. Las personas desconocen cómo actúa un antibiótico. Dijeron el 62%, o sea, 6 de cada 10 dijeron los antibióticos matan a los virus. Y los antibióticos, 6 de cada 10, son eficaces contra el resfriado. Eso no es cierto. El paciente lo que dijo es que quería estar informado. ¿Cómo manejar mis síntomas? Indicaciones, cómo utilizarlos, cuál es la resistencia a los antibióticos y cómo disponer a los antibióticos correctamente. Porque si ustedes saben, bueno, tienen una caducidad. ¿Qué pasa? Que después revisamos nuestro botiquín
y encontramos antibióticos que son, pero de la 1954, digo, no estoy exagerando, pero sí antibióticos que caducaron por lo menos 2 o 3 años antes. Esos no los debemos de utilizar. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Hay farmacias en donde ustedes pueden ir a entregar el medicamento que ya está caduco, y con los antibióticos no los tiren al water, no los desechen a través de la tarja de la cocina. Es importante tener cuidado también dónde los vamos a desechar, porque al final eso de todas maneras va a pertenecer también a los mantos freáticos y va a pasar al agua que consumimos. Entonces, para finalizar, el dolor de garganta representó el segundo síntoma más importante de la consulta. Existe desinformación acerca del uso. La mayor parte de la información que recibe el paciente es a través del médico, y los pacientes mencionaron el deseo de recibir más información sobre su problema de salud y el uso de los antibióticos. Entonces, con esto cerramos el día de hoy. ¿Con qué nos comprometemos todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando también a través del streaming? Piensen una acción que puedan hacer durante las siguientes 3 semanas. Por ejemplo, checar si estoy lavándome las manos correctamente, hacerlo conscientemente, y no como hacían mis hijos de pequeños, que metían las manos, las sacaban y se secaban. Oye, y el jabón y el tallado de manos, es que tengo prisa, claro, eso no existía, era, ya me lavé, listo. No, hay que hacer un lavado consciente, así como no llegar al extremo de lo que hicimos en el COVID, ¿se acuerdan? Que era lavarnos las manos 50, 60, 70 veces. No lleguemos a eso, sino hacer los lavados cuando vamos a consumir alimento, cuando vamos a rascarnos el ojo, cuando fuimos al baño. Ese tipo de acciones que son tan simples las podemos hacer. Y eso, hagámoslo 3 semanas con conciencia. Les prometo que ya va a quedar integrado de tal manera que lo van a hacer de manera inconsciente, pero con esa dedicación de tallarse bien las manos. Chequen ustedes si están al día con las inmunizaciones. Se viene una temporada difícil, que es esta temporada de infecciones respiratorias altas. COVID está presente, influenza está también presente, y alguno de las muchas causas de resfriados que podemos tener. Entonces, chequen ustedes, ya se están aplicando otra vez las vacunas para COVID y para influenza. Acudan a sus servicios de salud, acudan a los derechohabientes, vayan al Seguro Social. Pueden utilizar este tipo de servicios para que estén ustedes con protección, que es súper importante para estas fechas. Decíamos revisar los antibióticos que hay en la casa, no iniciar con antibiótico en caso de dolor de garganta. Empecemos mejor con algo para quitarnos el dolor de garganta. Ya vieron ustedes nuestras opciones, está Granodinefe, que es un analgésico antiinflamatorio de uso local. Podemos empezar con algo así para quitarnos el dolor, no con el antibiótico. Para diabéticos hay 2 presentaciones, una que es miel y limón, esa no, la que es sabor naranja, esa no contiene ni azúcar ni alguna cosa que pudiera afectar a alguien que no pudiera tomar carbohidratos, digámoslo así. Entonces el de naranja lo pueden utilizar sin problema. Gracias por su pregunta. Lavarse las manos, no exigir al médico que nos prescriba antibióticos si es una gripe, y hay una larga lista que podemos nosotros ir implementando dependiendo de nuestras necesidades, de nuestras características, de nuestro entorno, que podemos ir haciendo y seguir haciéndolo. Primero estas 3 semanas, repitamos las siguientes 3 semanas y así vámoslo haciendo, y sobre todo eduquemos a los que están alrededor nuestro. Pues si no hay ninguna otra cosa más, vamos a ver 2 videos y con esto ya terminamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda su amigo Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía y también integrante de la Comisión de Salud. Y quiero agradecer a mi querida amiga, la maestra Xóchitl Morales Macedo, directora de Asuntos Públicos y de Gobierno de REKIT Latam, y también quien preside el grupo de salud de la Cámara Británica. Gracias por la invitación a esta feria de educación en salud sobre la resistencia antimicrobiana. Pues este espacio está diseñado para informar, concientizar y promover acciones
que enfrentan esta problemática desde Reckitt Latam. Pero además debo decirles que Reckitt es una empresa con un alto compromiso social que busca siempre el beneficio en materia de salud de las y de los mexicanos, y basta revisar su trabajo para darnos cuenta de la visión integral con la que se asume, con la que se maneja, pero sobre todo cómo impacta a las comunidades. Por esto quiero agradecer mucho el contar con la presencia de cada una de las autoridades que el día de hoy nos acompañan, ya sea presencial o a distancia, pero sobre todo a las y a los estudiantes de diferentes universidades, secundarias, preparatorias, que hoy se encuentran ante la oportunidad de conocer un sistema de salud que permita prevenir enfermedades. Como ustedes sabrán, a lo largo de estos 3 años que tuve la responsabilidad de estar al frente de una de las comisiones más importantes de la 65ª legislatura, como lo es la Comisión de Salud, logramos que estos temas pudieran cobrar una importancia tan grande de tal manera que logramos legislar. Y en materia del análisis para poder avanzar en la creación de un marco regulatorio, como lo es el caso de la resistencia antimicrobiana, si bien es cierto, todavía tenemos pendientes, la realidad es que ya sentamos las bases para que en un corto tiempo, desde este Senado de la República, podamos seguir avanzando en beneficio de las y de los mexicanos, sobre todo el poder garantizar salud plena, efectiva, directa para todas las y los ciudadanos. Es importante revisar las bondades de crear una política pública de atención primaria para poder atender la resistencia antimicrobiana, pues ello permitirá garantizar mejores resultados a la población, el poder garantizar también que las personas cuenten con un sistema de salud propio. En un país tan diverso como México debemos asegurarnos de que todas las comunidades tengan acceso a la información y recursos para evitar la resistencia antimicrobiana, sin importar su ubicación geográfica o la condición socioeconómica. Por esto es crucial contar con un marco normativo sólido y políticas públicas efectivas, siendo muy importantes las reformas que promueven la alfabetización en salud y facilitar el acceso a las intervenciones hacia la resistencia antimicrobiana. Y esto solo se puede hacer a través de fomentar la colaboración entre las instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y también del sector privado para fortalecer estas políticas. Erradicar la resistencia antimicrobiana no es solo responsabilidad de los individuos, sino de toda la sociedad. Requiere el compromiso y el apoyo de los profesionales de la salud, tomadores de decisiones, agencias sanitarias y asociaciones del sector. Juntas y juntos podemos desarrollar protocolos de autocuidado para que en México y en cada uno de los estados de la República se logre garantizar mejores resultados en salud para beneficio de toda la comunidad. Por ello destaco este gran compromiso, esta idea de llevar a las y a los jóvenes esta Feria de la Salud para involucrarlos en la toma de decisiones. Solamente juntas y juntos podemos lograr avanzar en la resistencia antimicrobiana. No tengan la menor duda de que siempre estaremos cuidando, velando por la salud de todas y de todos para poder avanzar en el cumplimiento del artículo 4 constitucional. Enhorabuena a todas, a todos quienes el día de hoy se congregan en este espacio para poder dialogar sobre este tema. Felicito a las y a los organizadores. En Emanuel Reyes siempre contarán en un apoyo permanente y decidido para las causas de Reckitt, para sus asociados y para todas y todos los beneficiados. Felicidades y enhorabuena. Como dijeron los doctores, a practicarlo y a platicarlo para compartirlo. Hay un último video que les dejo, pero antes me despido. En nombre de los organizadores, en nombre del municipio, reitero nuestro agradecimiento. El siguiente video es un pequeño resumen de lo que hemos escuchado. Que tengan un buen día. Esto continúa. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Saludos a todos. Gracias. Antimicrobial resistance and how can we tackle it?
This is quite a big question and more complicated than you might think. So let's start by breaking it down. Let's start with antimicrobial resistance, or AMR. Microbes, which include viruses, protozoan parasites, bacteria, and many types of fungi, are a group of organisms that are too small to be seen on their own with the naked eye. Most microbes are vital to lots of processes in your body, in the environment, and across all life. Only a tiny proportion of them cause disease. Antimicrobials are the drugs used to treat or prevent infections caused by these disease-causing microbes. They're specific to the type of microbial infections they're made to treat. So we have antivirals, antifungals, antiparasitics, and antibiotics. Resistance is where microbes evolve or inherit traits which help them to resist the effects of antimicrobials. If resistance develops in disease-causing microbes, antimicrobials used to treat those infections will no longer be effective. If antimicrobial resistance is left to develop at the rate it is now, we may run out of ways to treat diseases caused by microbes. There have already been reports of some infections caused by microbes that have become completely resistant to all the treatment options we have. Simple infections or routine surgeries could become life-threatening again if the medicines that keep us safe no longer work. It could undermine the modern medicine we take for granted, such as childbirth practices or cancer therapies. How has this happened? Microbes will always evolve to adapt and survive, so microbes will naturally develop resistance regardless of human intervention. However, that's only a tiny part of a much bigger picture. Right now, antimicrobial resistance has risen to a point where we are verging on a worldwide crisis. Antimicrobial resistance has become the big problem that it is today, mainly due to the widespread misuse of our precious antimicrobial drugs. We use antimicrobials when they're not absolutely necessary. We sometimes use the wrong antimicrobial or the incorrect dose of antimicrobials for our infections, and we haven't developed enough new and alternative treatments. So how do we tackle the AMR crisis? The AMR crisis will affect everyone in the world. To begin to tackle it, scientists, government, and the public all have to work together. As you're now pretty clued up on, the AMR crisis is a complicated issue. Such a complicated issue needs to be targeted in multiple ways, and the Microbiology Society's Knocking Out AMR project is focusing on 4 key areas. Number 1. Diagnostics. We need to have the right tools to be able to know which illnesses are caused by which microbes so that we can treat them correctly. Number 2, therapeutics. We need new and alternative treatments for diseases caused by microbes. Number 3, vaccines. We need to prevent infection by microbes in the first place by developing AMR-relevant vaccines and effective vaccine programs. Number 4, surveillance. We need to know where AMR is evolving and spreading. We need to understand how therapeutics are used and share this important information worldwide. AMR is happening right now, so action needs to happen right now.